hablar de tantas cosas interesantes. Y justamente, sí, justamente, Tommy, porque a ti no solamente como miembro del comité político, sino como secretario de Asuntos Electorales, me imagino la carga que te tocó y pasado el proceso electoral, los resultados obtenidos, yo quiero conocer primero tu impresión sobre todo esto. ¿Qué pasó en este proceso de ser el partido número 1, victorioso por tantos años, a estar ahora en una tercera posición? Bueno, primero, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido con una vocación democrática. Yo siempre tengo muy claro que en los procesos se va a ganar o a perder. El PLD ha sido un partido lleno de éxitos. Realmente yo tengo este pin aquí y lo llevo aquí porque esto simboliza los 50 años. 50 años no es poca cosa para una organización política. Es mucho esfuerzo, son muchas lágrimas, sudor y sangre que se han invertido ahí. Y el PLD a través de los años ha ido en un proceso siempre de reestructuración. De hecho, cuando perdimos las elecciones en el 20, tú sabes que hay que entender en su contexto, en la realidad en que nos movemos. El PLD ha sido objeto de un ataque despiadado. Hay una intención, naturalmente, de fraccionarlo, de destruirlo, de minimizarlo. Sin embargo, el PLD en ese proceso de derrota, como siempre se dice, y es bueno que los compañeros y las personas entiendan que el éxito no es definitivo, la derrota no es fatal. Lo importante es el valor de continuar y es el espíritu que alimenta a los PLDistas. Y en todo ese proceso el PLD asumió su trabajo de reorganización y de congreso, el 9º Congreso José Joaquín Vido Medina, que trajo como consecuencia una reestructuración desde arriba hacia abajo, de todos los niveles, de base, medios, intermedios, comité central, comité político. Y de hecho, el PLD en ese proceso pudo validar y construir y confirmar la participación de 963,000 integrantes, que trajo un indicador muy importante, que es que de ese total el 56% representan jóvenes de 18 a 35 años. ¿Con qué digo de esto? El recurso más importante, el capital más importante de una organización es el capital humano. Por lo tanto, cuando tú tienes un nivel de participación de jóvenes talentosos en el partido, tú sabes que tú estás sembrando hacia el futuro. Y cuando el PLD pasa por ese proceso, recuérdese que en el 2022 hicimos una consulta que no solamente nos generó un reto de organizar unas elecciones, sino que pudimos elegir un candidato con la participación de 502,000 militantes y personas, y que en ese momento colocó al PLD en un proceso frente al 2024 que ya marcaba un posicionamiento. Y hay que recordar que las encuestas que se hacían en ese momento ya colocaban al PLD en ese momento con un posicionamiento en un segundo lugar, y nuestro candidato que fue electo, el compañero Abel Martínez. Yo pienso que se pueden hacer, nosotros pasamos ahora en una reunión del comité político este lunes, se ha adelantado y se ha anunciado lo que es el inicio del 10º Congreso, y es interesante, el 10º Congreso, eso quiere decir que el PLD siempre, cada 5 años y 4 años, siempre de manera interrumpida durante su existencia lo ha realizado. Y eso dice mucho de una organización. Nosotros seguimos apostando, pienso que hay retos, hay errores que se cometieron, hay situaciones internas, exógenas que hay que revisar. Yo pienso que lo importante es, con la madurez, que nosotros podamos generar un proceso de crítica y autocrítica, de ver nuestras debilidades, nuestras potencialidades, de poder conectar nueva vez con la sociedad, entender que al país le corresponde resguardar y generar garantías construyendo contrapesos. El PLD es un partido importante del sistema y yo lo he dicho siempre con mucho orgullo, posiblemente el sistema de partido político en la República Dominicana, aún como se puede ver en un momento de crisis, lo ha sostenido el PLD a través de sus años.
y eso tenemos que preservarlo. Pero hemos resistido mucho. Hemos soportado grandes embestidas y una intención muy marcada del gobierno de pretender destruir al PLD. Yo lo describo así, y lo decía en la reunión del comité político. Después del 20 a nosotros nos ha tocado, como partido, caminar entre un campo lleno de minas, donde las bombas nos explotan a pocos metros y donde el zumbido de las balas nos retumban el oído. Y sin embargo, eso no ha limitado de que el PLD siga avanzando y que nadie lo detenga. Esa es nuestra grandeza. Y eso es lo que los compañeros deben entender. Cuando tú construyes un partido con bases sólidas, con principios, con ideologías, con un sentido de cuerpo, disciplinado. Y esas son de las cosas que hay que preservar en el PLD para nosotros poder tener un PLD hacia adelante. Si nosotros somos capaces de preservar eso y retomar esos principios fundamentales, posiblemente vamos a vivir en una situación siempre de vulnerabilidad. Tommy, decía el maestro, profesor Juan Bosch, que el político tiene que tener autoridad moral para dirigirse hacia sus conciudadanos. Has hablado del campo minado que ha tenido que sortear el PLD. Y yo pregunto, y tú como miembro del comité político del PLD, ustedes como partido se han sentado a evaluar tal vez las estrategias de comunicación que han enfilado los cañones hacia ustedes, pero que también hay otros partidos del sistema, dígase el partido de gobierno, que pudiesen ser más cuestionados inclusive que el PLD por las situaciones que se están dando dentro de ellos, dentro de ese organismo. Además de que hay cosas que nunca se habían visto en el sistema de partido, a pesar de que el PLD durante 16 años tuvo el control, digamos, absoluto de las diferentes instituciones y estamentos del Estado. Pienso que son de las cosas de la agenda que nos tocará a nosotros discutir. Estoy totalmente de acuerdo que hay muchas cosas que hay que redefinir, replantear, comenzando también, y por eso digo, apuesto siempre a la madurez. Es un momento que se está hablando mucho de reestructuración y renovación. Renovación, en la que el PLD es importante, ha apostado todo el tiempo, porque en cada uno de esos congresos el PLD ha tenido la capacidad de renovarse, y es así. Yo pienso que a veces la diferencia la puede marcar el hecho de que nosotros como partido tenemos que abandonar la cultura de la inmediatez, que es el pensamiento a veces de que todo rápido, de que dedicar el tiempo suficiente para construir las cosas y asumir lo que es la cultura del esfuerzo, la que mueve la voluntad. Y la voluntad, cuando está establecida, es la que te lleva a ti a planificar con estrategias y esfuerzo el trabajo a los fines de conquistar pacientemente. Porque decía yo, pero el PLD, recuerdo yo, que cuando Juan Bosch sale del PRD y crea el PLD en 1973, se rodeó, fue de un grupo de jóvenes en esa época, teniendo 63 años. El PLD ha sido el partido que en esta era, después de la tiranía y el proceso democrático, fue que llevó el presidente más joven de la República con 42 años y el vicepresidente con 38 años. El PLD ha podido, en todo este proceso, como te decía ahorita, el 56% representan jóvenes de 18 a 35 años. El PLD, de los 13 diputados que salieron, 7 tienen 32, 33 años. O sea, el PLD ha apostado permanentemente a la juventud, a ese proceso de renovación. Sin embargo, es bueno precisar, porque lo digo por mi propia experiencia. Yo llegué y me convertí presidente del partido de la provincia de San Cristóbal a los 32 años. Yo llegué al Congreso a los 33 años y duré 18 años. Pero yo llegué con compañeros como Abel, que nos conocimos en el 2002, Julio César Valentín en ese momento, mi gran amigo, y Dios lo tenga en gloria, Juan de los Santos, que éramos los jóvenes de esa
de esa cosecha del partido, de ese proceso. Pero es importante que entender que nosotros en esos momentos, como jóvenes, siempre asumimos muy claro que la juventud no es un mérito en sí mismo. No es un mérito en sí mismo. Que eso es lo que tenemos que entender. La juventud aprovechada, donde tú te esfuerzas al trabajo, a la dedicación, a la preparación, a la formación, tú vas a encontrar, y el partido siempre tiene un espacio para todas esos. Y lo vemos ahora en esta renovación que hubo con este congreso pasado en el comité político. Entonces yo sé que este congreso será importantísimo, porque también hay grandes retos. A veces, yo decía, me resulta penoso que nosotros y personas pretendan vernos tomar al PRM como espejo para nosotros. Es que el PRM nunca puede ser una referencia para nosotros, porque el PRM no es un partido. Quien derrota al PLD fue el gobierno con sus recursos, con 1.400.000 millones de pesos que representa, que es la única inspiración de ese partido en la ambición del ejercicio del poder para poder llegar a él. El recurso y el mismo recurso del dinero ha sido utilizado para pretender destruir el sistema de partido político y con el PLD. Y te lo digo porque al final tú te pones a ver y dices, bueno, el PRM en un proceso de coyuntura, pero sin embargo la sociedad también tiene que verse en sí mismo. ¿Quiénes fueron los más votados? Busquémoslo sin tener que asumir. Personas cuestionadas. Vinculadas y ligadas al narcotráfico. Y tú ves cómo ganan. Y esos espacios, ¿quién lo ha abierto? Y no estoy hablando de un caso, una excepcionalidad. Posiblemente estábamos hablando de docenas de casos y situaciones. ¿Quién abrió esas puertas? ¿Quién ha configurado el gobierno desde su inicio, entregándoselo a sectores poderosos, poderes fácticos, poderes económicos? Y yo siempre recuerdo algo de niño y de infancia en esas andanzas en las que ya la política empezaba a ser fuente de inspiración en mi vida, donde Balaguer decía, la política es para los políticos y los negocios son para los empresarios. Así es. Y desvinculaba. Es como zapatero a sus zapatos. Pero ahora vemos que posiblemente aquí lo que vemos es un ejercicio donde mucha gente entiende que el gobierno es su mejor proyecto económico, donde un partido, o llamado un partido entre comillas, lo que ha aperturado. El PRM es la consecuencia de construir rápidamente una organización con un ventú, y por eso le abre las puertas a todo el mundo y a todos los sectores. Y sin embargo esas cosas, para nosotros el PLD independiente pueda tú definirlo con un éxito coyuntural electoral. Jamás el PRM puede ser una fuente y un espejo para nadie como ejemplo. Eso no es verdad, ni como gobierno. Y eso pudiéramos hablar y desarrollar. El PRM es un gobierno que carece de políticas públicas. El PRM es un gobierno del día a día, de lo que suena, de lo que me resulta más gracioso, de lo que es el allante y movimiento, de lo que es la construcción de una falsa percepción de una realidad construida con los mecanismos mercadológicos, construida con una inversión de 8.000 millones de pesos al año, que cuando el PLD podía invertir 1.500 era un escándalo. Y nadie dice nada. Y yo te voy a decir esto. Como decía Pablo Macchini, el PLD duró 20 años y de su éxito posiblemente construyó su derrota. Posiblemente estos 4 años sea la mayor desgracia del PRM. Y eso lo veremos. Y eso lo veremos. ¿Cómo visualiza primero los resultados electorales? Porque bien ha dicho que, o ha sostenido, que no lo venció un partido. Sin embargo, los resultados del PLD distan mucho de los resultados, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, que también es un partido nuevo y que quizá puede servirle entonces como espejo de un ejercicio que realizó brevemente
expresidente Fernández cuando reconoció en un spot publicitario de que cometió errores y que no los iba a volver a cometer. Y creo, y ahí hago una pausa para mencionarle, conversábamos en estos días en una entrevista con quien era vocero del gobierno de Danilo Medina, el secretario de Comunicaciones, si no me equivoco, del PLD, a quien le hacíamos precisamente ese señalamiento. Él decía que en el debate el presidente Abinader debía pedir perdón, y le preguntábamos si el PLD no también tenía que pedir perdón, porque todos tienen sus luces y sus sombras, pero pedir perdón por esas sombras para mostrarse a un pueblo que le pueda dar nueva vez el voto de confianza. Usted mencionaba que el PLD había sacado en la consulta interna 503,000 votos, 49,000 votos más de lo que sacó Abel Martínez. ¿Qué pasó para que el PLD en ese proceso no contara ni siquiera con los votos de su militancia? Y por el contrario, se veía, y tanto los resultados que obtuvo a nivel municipal, usted tiene el conocimiento quizás más técnico y nos puede ilustrar mejor, los resultados a nivel municipal del PLD fueron buenos resultados, superiores a los que quizá presentaban las encuestas. Sin embargo, el nivel presidencial redujo mucho con respecto al nivel municipal, pero también como partido, la Fuerza del Pueblo le sacó 6%, por ejemplo, a lo que decían las encuestas de ellos, creciendo quizá a costa de lo que iba desprendiéndose del PLD. ¿Cómo evalúa en ese sentido el desempeño electoral y a qué causas le da mayor relevancia en ese resultado que se obtuvo? Lo que yo te podría decir es que yo no puedo, desde mi punto de vista, para mí esto es una fotografía que posiblemente no marca una realidad a lo interno de lo que nosotros representamos como partido, como estructura. Por eso yo te decía, el éxito no es definitivo, ni la derrota es fatal, o sea, son momentos. Nosotros tenemos una medallista olímpica que ha sabido ganar muchas carreras viniendo desde la quinta posición, la sexta posición y termina ganando en primer lugar. Todo es coyuntural. ¿Cómo es? El reto es cómo tú puedes de esas cosas sacarle y aprovecharla como las experiencias para tú tener esa capacidad de renovar, precisamente para hacia adelante fortalecernos. Pero mira, el PLD es un partido que en sus 50 años ha construido un amplio tejido social. El PLD tiene un arraigo muy grande en este país, como partido y por su propia obra de gobierno. Aún como tú dices, con sus aciertos y desaciertos, pero son mucho más los aciertos que nosotros podemos mostrar con mucho orgullo. Por lo tanto, partimos de un partido que ha sido capaz de montar un proceso, de presentarse en un proceso en todas las dificultades, como yo decía en una reunión, que hasta el Ministerio Público hizo su cierre de campaña la última semana tirando fuegos artificiales, aprovechando una coyuntura para depositar y poner a la luz. Al final, siempre he dicho, el Ministerio Público, independientemente de lo que se quiera plantear aquí como justicia independiente, lo que ha sido es el principal estratega desde el principio de la reelección del propio gobierno y del propio presidente Luis Abinader. Esa es la realidad. Ahora bien, PLD pasa por un primer proceso de unas elecciones de febrero, donde saca un 25% a nivel de sus regidores, un 22.38%, en un segundo lugar, en un posicionamiento que identifica la realidad de un partido. Porque al final, te digo la boleta de regidores, y hablo del 25% porque la otra estaba ya sobre la construcción de una alianza, porque a veces es difícil y hubo una intención de establecer una alianza, pero es difícil construir una alianza cuando tú estás, cuando la condición somos de adversario. Y hay realidades que hay que saber, entender en su momento. Y cuando nadie quiere ceder. Para ver, sí, no somos aliados, somos adversarios. Y si eso no está claro y tú no sabes colocar cada cosa en su lugar a los fines de poder propiciar lo que tú entiendes te puede potencializar, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que priorizar qué tú quieres. El PLD tiene que definir, por ejemplo, nosotros, qué partido queremos,
queremos un partido de este tamaño, porque al final, cuando tú no logras definir lo que tú quieres, ahí esas cosas se evidencian en debilidades futuras. Yo siempre he dicho, y lo he escuchado siempre, lo escuché de Juan Bosch, calidad trae cantidad. Menos es más muchas veces. Hay que volver a Bosch. Por lo tanto, yo pienso que el partido en esta etapa es que nos tocará hacer todas esas evaluaciones. Nos tocará decir dónde fallamos, cuáles fueron nuestros errores. Fueron muchos errores realmente y muchas cosas que llegaron desde afuera. Pero para nosotros lo interesante es lo que depende de nosotros, lo que interiormente nosotros podemos reconstruir como partido. Lo perfecto sale cuando tú tienes la capacidad de destruirte y de recomponerte. Claro. Eso es lo perfecto. Y el PLD es lo que en este caso debe hacer. Cuando te hablo de esos números y te estoy diciendo, no es que nosotros partimos de una realidad. Nosotros no somos lo que sacamos en las elecciones presidenciales. No lo son. No, porque cuando tú observas el voto del diputado y del senador, vuelve a una realidad diferente. La estructura. Entonces, tú tienes que analizar qué pasó. Fue un proceso de compactación. Se habló de la fidelidad del voto, de la dureza del voto. Se trabajó eso. Es importante siempre eso. Yo recuerdo que en el 2012, cuando el presidente Danilo fue candidato, él llegó y las encuestas marcaban la necesidad de endurecer el voto. Porque esas competencias a veces que se manifiestan internamente van generando situaciones, celos y esto que yo, este sector me ganó esto. Y yo sé que lo primero que hizo el presidente Danilo en ese entonces fue trabajar y unificar el PLD. Ahora, Tommy. Buscar la fidelidad. Siempre he dicho, y lo he manifestado en mi interior, en las reuniones, como está el partido, están los candidatos. Yo fui 18 años congresista. Para mí un alto privilegio. Un privilegio porque me enseñó, aprendí mucho, me dio la oportunidad de aportar donde yo pude aportar, de tener grandes aprendizajes en la vida. Y eso yo siempre lo manifiesto así, que nunca habría sido si yo no hubiese estado soportado sobre la plataforma de un partido tan fuerte y tan grande como el PLD. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que mirarnos hacia adentro. Tener la capacidad de construir una sola agenda. Es imposible un partido donde cada quien pueda entender que pueda llevar su agenda particular. Tommy, en 30 Pero segundos. yo quiero dejar muchas cosas porque yo no puedo, todo lo que debo hablar en el Congreso, claro, en tan poco tiempo pero poderlo. En 30 segundos, ¿tú crees que tú me puedas decir qué opinión tú tienes de la reunión de Abel con el presidente Abinader y de la no participación de Leonel? Bueno, ¿qué te digo? No tengo, de hecho no se habló, no se dio la razón. No tengo por qué cuestionar una decisión que él haya tomado y yo pienso que él estaba en su libertad, en una visita quizás con un carácter privado. Te lo digo porque uno no sabe que... No se consultó. Yo simplemente siempre he dicho lo siguiente, el duelo es de todos. Y yo siento que a veces, siempre he dicho, la prisa es plebeya. A veces siempre digo, vísteme despacio, que voy deprisa. Y yo creo que el tiempo, cada cosa tiene su tiempo y su momento. Ahora te voy a decir, siempre es importante dejar señales de apertura al diálogo, al entendimiento, porque el PLD tiene una responsabilidad como partido democrático de aportar a este país. Ahora bien, cuidado, presidente Abinader. Usted duró 4 años mareando, haciendo mesas, haciendo cumbres, llamando a la oposición cada vez que requería como una estrategia más bien política para su único beneficio de poder calmar situaciones
de conflictos que se le presentaban, y al final yo le podría preguntar a ustedes, díganme los resultados de cada uno de esos llamados al diálogo, a esas cumbres, durante 4 años. Vamos a venir a lo mismo. Vamos ahora a tú pretender decirme que tú quieres construir el diálogo entre todos cuando tú has asumido el poder para hundir y destruir el sistema de partidos políticos, para pretender y convertir la política en un mercado persa, para sentir la clase política mucho más vergüenza de lo que la gente ve en nosotros, porque entiende que aquí cada quien tiene un valor y un precio en el mercado, y depende de ellos si lo pagan o no lo pagan. Ese es el hombre que quiere unificar ahora cuando tú has aplastado y tienes el poder absoluto. Utiliza tu poder absoluto, asume la responsabilidad de la dirección de un Congreso, porque al final, por más que podamos hablar, la decisión será siempre del PRM, que es el que tiene la mayoría, hasta para reformar la Constitución de la República. Entonces yo te voy a decir esto, nosotros aportamos. Ahora, yo creo que el PLD está lleno de gente muy inteligente y tontos útiles. No vamos a hacer para el gobierno. Bueno. Y eso debe estar bastante claro. Lo dijo Tommy Galán, secretario de Asuntos Electorales, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Tommy. Hay muchos temas más del PLD que tenemos que seguir tratando. Sí, esta casa está abierta para ti. Cuando quieras ahí, saludos a Gaia y toda la familia. Sí. Con él cerramos el día de hoy. Mañana jueves Corpus, muchas cosas interesantes. Y sigan con la programación de RNN. Mañana tempranito, a primera hora, aquí a partir de las 6. Si no, pregúntenle a Twingo. Bye, bye. Red Nacional de Noticias, Canal 27, Alta Definición.